Es lo que yo entiendo, es transmitir. ¿Sí? Quiere decir, Y es oneroso, es lo que yo puedo decir, lo que puedo económico. comprar. Profe, yo tengo una definición. Dice que es un contrato consensual, bilateral, honoroso y típico. En este caso, el sujeto obliga, digamos, a transferir la propiedad sobre el bien a favor del sujeto, como definición del contrato de compraventa. ¿Qué más? Profe, este es un contrato, el contrato de compraventa pues viene siendo un contrato oneroso y siempre que hablamos de contratos onerosos pues quiere decir que hay, está el factor económico. Entonces es donde el promitente vendedor transfiere al promitente comprador ya sea un bien inmueble, por poner ejemplo, un bien inmueble, y el promitente comprador se compromete a entregarle al promitente vendedor un dinero. Por eso mismo el contrato se llama oneroso, porque hay un interés económico donde las dos partes pues se benefician. El promitente comprador adquiere pues el objeto y el promitente vendedor pues adquiere el dinero. Ok, bueno, miremos. A ver. ¿Ya les aparece la pantalla? Sí, doctor, ya. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Sí, sí. Bueno, ¿quién me ayuda con la lectura del 905? Aquí, Buenas Buenas noches, noches, profe. De la promesa y de la permuta, capítulo 1, generalidades. Artículo 905, definición de compraventa. La compraventa es un contrato en que una de las partes se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. El dinero que el comprador da por la cosa vendida se llama precio. Cuando el precio consista parte en dinero y parte en otra cosa, se entenderá permuta si la cosa vale más que el dinero y venta en el caso contrario. Para los efectos de este artículo se equipará el dinero, los títulos valores de contenido crediticio y los créditos comunes representativos de dineros. Ok. Bueno, entonces, como ustedes pueden observar, la norma acá nos define que en la compraventa una parte se obliga a transmitir la propiedad de una cosa y la otra a pagarla en dinero. Y que eso se llama el precio. Lo que paga el comprador por la cosa que se le está vendiendo, que se le está entregando. Entonces, aquí hay que hacer una claridad. ¿Qué puede suceder? Puede suceder que el comprador pague el precio de la cosa, una parte en dinero y otra parte con otra cosa, ¿sí? Con otro bien. Entonces, si se está entregando dinero y otra cosa para pagar el precio, va a cambiar si es compraventa o permuta dependiendo el valor de la cosa. Voy a poner un ejemplo. Digamos que Jefferson está vendiendo un carro y se lo está vendiendo a Juan Camilo. Y el carro se lo está vendiendo por 10 millones. Juan Camilo no tiene los 10 millones de pesos en efectivo. Entonces Juan Camilo le dice, yo le doy 6 millones en efectivo, 6 millones de pesos en efectivo y una moto que vale 4 millones como pago de la cosa, del precio de la cosa, ¿sí? De lo que está comprando el carro. Entonces, como la suma de dinero que se está entregando es mayor al valor de la cosa también con la cual se está pagando parte del precio, estamos frente a una compra-venta. Repito el ejemplo. Jefferson está vendiendo un carro por 10 millones.
de pesos. Juan Camilo se lo va a comprar y le dice, yo no tengo los 10 millones en efectivo, solamente cuento con 6 millones en efectivo y una moto. Le entrego los 6 millones y una moto que vale 4 millones. Y con eso le completo el precio del carro, ¿sí? 10 millones. Ahí estamos frente a la compraventa. Pongamos el ejemplo a la inversa. Digamos que Juan Camilo le dice, solo tengo 4 millones de pesos en efectivo y una moto que vale 6 millones de pesos. Le entrego los 4 millones y la moto que vale 6 y con eso le pago el precio del carro. En ese caso, no Ahí sería hablamos permuta. de una compraventa, sino hablamos de una permuta. No. ¿Ok? Entonces hay que tener claridad que la permuta no significa para nada de que se está cambiando una cosa por la otra. Doctor, qué pena, usted me podría... Aun cuando se reciba parte del precio de la cosa, parte del precio con una cosa, no significa que se están intercambiando las cosas. Mírenlo desde el punto de vista del comerciante. El comerciante tiene una mentalidad de generar utilidades. El comerciante no le va a interesar cambiar un vehículo por otro. Eso no es negocio para el comerciante. El comerciante necesita el dinero, cash, en efectivo, ¿sí? Ahora, que el comerciante puede decir, bueno, yo le recibo una parte del precio en dinero y le recibo otra cosa. Eso es diferente, pero no significa que se están intercambiando cosas. ¿Ok? Dime, Alejandra. Doctor, no me quedó claro el primer ejemplo que mencionaba la compraventa, qué pena. Que en el mismo caso, si el precio, lo que va a determinar es cómo se paga el precio de lo que se está comprando. Entonces, si Juan Camilo está pagando el precio con 6 millones en efectivo y una moto que vale 4 millones, para completar las dos, 10 millones, ¿sí? Pero él no tiene los 10 millones en efectivo, entonces 6 millones en efectivo y una moto que vale 4 millones. Ahí estamos hablando de una compraventa. ¿Por qué? Porque la suma de dinero que se está entregando por parte de Juan Camilo es superior a la cosa que está entregando para pagar el precio. Es decir, es más lo que entrega en dinero que la moto. La moto vale menos que lo que está entregando en dinero. La moto con la que está pagando el precio. ¿Sí? ¿Sí me entendiste? Sí, señor, profe, ya más claro, muy amable. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre, como está en el foro de la sesión de hoy, cuál sería la diferencia entre la compraventa y la permuta? Profe, es que la diferencia usted lo ha dicho. Cuando yo intercambio la cosa, ¿sí? Ya Por un valor mal. que sea menor al precio de lo que se va a comprar, ahí no es permuta y es un contrato de compraventa. Ojo, compa, empezaste mal, porque si en el examen respondes de esa forma, grave. No es un intercambio. No, Es perdón. cuando No. se va a pagar el precio. El precio, sí, tiene. Gracias por corregirme. El precio que se paga, sí. Tiene que ser que el precio que se va a pagar, la cosa que se va a entregar, tiene que ser un precio menor a lo que se entrega en dinero. ¿Sí? Ahí se está consolidando un contrato de compraventa. Pero, caso contrario, que la cosa que yo vaya a dar en parte de pago, el precio va a ser mayor y la entrega en efectivo es menor, ya ahí se hay una permuta. Es lo que he entendido. Sí. Ok. Entonces, esa es la diferencia. Ahora, por eso cuando damos la definición de contrato, no podemos hablar que todo en contrato, por eso se dice la palabra oneroso. ¿Por qué? Porque en la compraventa, como usted dice, se puede hacer el contrato de compraventa haciendo un intercambio de una cosa, pero el precio sea menor. Por eso no se utiliza mucho el término económico, sino oneroso. ¿Sí? ¿O me equivoco, profe? No, sí, así es. ¿Dudas? ¿Preguntas?
¿Quedó clara la diferencia? Sí, doctor. Sí, señor. Para mí es fundamental que quede clara esta parte porque si no queda claro, entonces después va a ser más difícil comprender lo que sigue. Básicamente, entonces, digamos que la diferencia entre compraventa y permuta, en la compraventa, pues se paga en dinero, mientras que en la ya se entra un bien mueble. Esta figura aplica igual tanto para inmuebles como para bienes muebles. Es igualito. Ah, ok, pero entonces entra un bien que no es dinero. No te escuché porque se te escuchó entrecortado. Ah, ok, doctor. Entonces, en este caso, entra un bien mueble o inmueble cuando se trata de la compraventa, más en la, perdón, en la permuta, más en la compraventa siempre el pago será en dinero. En la compraventa no siempre va a ser el 100% en dinero. Puede ser una parte en dinero y una parte con otra cosa. Pero el valor del dinero va a ser más alto. O sea, lo que se entrega en dinero va a ser más alto. Esa es la clave. O sea, profe, tiene que superar el 50% Gracias, doctor. Te iba a preguntar. en especial o simplemente que sea más alto el dinero. Que pongamos el ejemplo para resolverle la pregunta a Carlos. Digamos que en el mismo ejemplo, el carro vale 10 millones y resulta que Juan Camilo le dice, tengo 5 millones en efectivo y una moto que vale 5 millones de pesos. Entrego los 5 millones en efectivo y la moto que vale 5. Ahí estamos en un frente a la compraventa o frente a la permuta. Es una permuta. Compraventa, profe. Compraventa. Compraventa. Exacto, compra-venta, porque para que sea permuta, la cosa debe ser Tiene que superior al Tiene que dinero. valer más que el dinero. Si valen igual, sigue siendo compra-venta. Ok. O sea que podríamos decir que sea igual al 50% de lo que es la totalidad de la deuda. O por Que el la negocio. cosa valga más que el dinero. Ok. Entonces, si es igual el precio, lo que se da en dinero y lo que se da en la cosa, es compra-venta. Profe, en la compraventa el dinero debe ser mayor, en la permuta el dinero debe ser menor. Porque en la compraventa el dinero debe ser mayor que el objeto que se está dando y en la permuta pues el dinero debe ser menor que el objeto que se está dando. Quedaría mejor decir, la cosa con la que se paga debe ser mayor que el dinero. Porque qué tal que sea igual como el ejemplo que puse, ¿sí? Entonces la cosa no alcanza a ser más que el dinero. Dime. Iba a decir algo, Blanca. Ya, doctor, ya con lo que preguntaron, ya me quedó claro. Muchas gracias, doctor. Ok. Bueno, ahora resulta que la compra-venta, ahí les aparece la pantalla. No, doctor. Ahora sí, doctor. Ya aparece. Hay unas compraventas que están prohibidas. ¿Sí? ¿Quién me ayuda con la lectura del 906? Aquí, buenas noches, de nuevo. Artículo 906, compraventas prohibidas. No podrán comprar directamente, ni por interpuesta persona, ni aun en pública subasta, las siguientes personas. Aparece el numeral 1, ahí en su pantalla aparece subrayado, los cónyuges no divorciados ni el padre y el hijo de familia entre sí. Segundo, aquellos que por la ley o por acto de autoridad pública administran bienes ajenos, como los guardadores, síndicos, secuestres, etc., respecto de los bienes que administran.
Tercero, los albaceas o ejecutores testamentarios, respecto de los bienes que sean objeto de su encargo. Cuarto, los representantes y mandatarios respecto de los bienes cuya venta les haya sido encomendada, salvo que el representado o el mandante haya autorizado el contrato. Quinto, los administradores de los bienes de cualquier entidad o establecimiento público, respecto de los que les hayan sido confiados a su cuidado. Sexto, los empleados públicos respecto de los bienes que se vendan por su ministerio. Y séptimo, los funcionarios que ejerzan jurisdicción y los abogados respecto de los bienes en cuyo litigio hayan intervenido y que se vendan a consecuencia del litigio. Las ventas hechas en los casos contemplados en los ordinales segundo, tercero y cuarto serán anulables. En los demás casos, la nulidad será absoluta. Listo, ok. Gracias. Bueno, entonces, como se pueden dar cuenta, la compraventa entre cónyuges no divorciados pues fue demandada por inexequibilidad y fue declarado o fue demandado por inconstitucionalidad y esa parte quedó siendo inexequible. Pero sí se mantiene vigente la prohibición entre padres e hijos de familia. ¿Entienden el concepto hijos de familia? Tranquilo, si no lo entienden, para eso estoy, para explicarlo. O sea, que sean hijos del matrimonio. ¿Legítimos? ¿Hijos legítimos, doctor? No, que sean los hijos bombril. Ah, ¿Sí entienden el concepto, no? Sí, señor. O sea, que ya son mayores de edad, pero todavía viven en el Hotel Mama. Entonces, aun cuando sean mayores de edad, no significa que puedan tener su propio patrimonio. Entonces, por eso se habla que la compraventa entre padres e hijos de familia está prohibida, porque entonces podría utilizarse esta figura de la compraventa para insolventarse, para afectar a terceros. O sea, podría hacerse una venta simulada, una compraventa simulada. Profe, Entre el padre y el hijo. No significa que el papá no le pueda vender al hijo o que el hijo no le pueda comprar al papá. Sí se puede siempre y cuando el hijo tenga su propio patrimonio, o sea, esté emancipado, no dependa económicamente de los padres, ¿sí? Ahí sí es válida la compraventa, porque puede ocurrir, y yo he visto esos ejemplos, de que alguien quiere evadir una obligación que tiene y entonces viene y le pasa el inmueble, se lo pasa al hijo y el hijo acabó de cumplir 18 años, por poner un ejemplo. ¿De dónde va a sacar un muchacho de 18 años o de 20 para comprar un inmueble? ¿Sí? Empezando que si apenas a esa edad muchos no tienen todavía ni siquiera su primer empleo. Entonces, ¿de dónde van a sacar para comprar un inmueble? ¿Sí? Entonces, ese tipo de cosas es la que el legislador quiere evitar. Que se utilice la figura de la compraventa para afectar a terceros. Entonces, sería válida la compraventa entre padres e hijos siempre y cuando ese hijo tenga su propia estabilidad económica, tenga su propio patrimonio. Porque si el hijo tiene su empleo y no tiene 18 o 20 años, sino que tiene mucho más, y hace un crédito y le compra la propiedad al papá, ahí todo estaría en orden, ¿sí? No habría por qué pensar que se está haciendo la compraventa para defraudar a alguien. ¿Ok? Dime, Juan Camilo. no, profe, me respondió la pregunta, esa era la pregunta que yo le iba a hacer, que si entonces no se podía un hijo comprarle a un padre, pero usted ya me la respondió, profe, muchas gracias.
Ok. Bueno, otra compraventa que tampoco se puede hacer, que está prohibida por la norma, es aquella en la cual los administradores vayan a comprar las cosas o las propiedades que están administrando. ¿Cuál sería la lógica de esa prohibición? Entonces la lógica, digo yo, que es como que yo soy yo con yo soy juez y parte de todo ese proceso, entonces como que también podría defraudar los intereses de aquel que le hizo entrega de esa masa de bienes en administración. Exacto. Y además que la administración Si yo soy el que los administro, entonces yo digo, bueno, esta cosa no vale 100 cuando sea, digamos, el precio en el mercado, no vale 100, sino que vale 50 porque yo la voy a comprar. Entonces, como yo la voy a comprar, me la voy a vender yo mismo, aun cuando la cosa no es mía, yo estoy administrando algo de un tercero, pero yo voy a hacer la operación conmigo mismo, entonces yo no digo que vale 100, sino que vale 50. ¿Sí? Es para evitar ese tipo de situaciones. Dime, Yuri. Lo que yo decía, doctor Larios, es que igual el administrador lo que tiene que propender es a garantizar los derechos de los bienes o de lo que administra. Entonces no puede ser juez y parte, como dijo el compañero. Ok. Es para evitar un decremento, ¿cierto, profe? Sí, claro. Pero también hay otras, bueno, las otras son fáciles de comprender, las otras que están ahí y que pues el abogado, por ejemplo, no puede comprar las cosas que digamos que van a ser rematadas dentro de los procesos donde está participando el abogado. Esas son como las compraventas que están prohibidas. Ahora, yo hago una pregunta. ¿Ustedes creen que yo puedo vender algo que no es mío? De poder se puede, pero no sería En Colombia legal. sí. En Colombia sí. Con un poder, profe. No es correcto. Falsificando la firma también lo han hecho. Porque incurriría en varios delitos, suplantación, falsedad. No, se puede hacer la Ojo, yo no he dicho que una persona suplante a otra. Exacto, yo tampoco he dicho eso. Miremos el artículo 907 y el 908. ¿Ya les aparece en la pantalla? Sí, doctor. Venta de cosa ajena. La venta de cosa ajena es válida e impone al vendedor la obligación de adquirirla y entregar al comprador, so pena de indemnizar los perjuicios. ¿Y el 908? Profitación de la venta de la cosa ajena. Vendida y entregada a otra cosa ajena, si el vendedor adquiere después el dominio de ella, se mirará al comprador como verdadero dueño desde la fecha de la tradición. Profe, pero una pregunta. ¿Y si este vendedor sabe que era ajena? ¿Por qué se da? A ver, lo que pasa es que, ojo, cuando aquí la norma me dice que la venta de cosa ajena es válida, significa que quien está vendiendo la cosa y no es el dueño, le está manifestando al comprador que él no es el dueño. ¿Sí? Pero está vendiendo la cosa. Entonces, si yo vendo la cosa ajena, me da la norma aquí dos posibilidades, dos situaciones, dos caminos a seguir. Un camino a seguir es que yo tengo entonces la obligación de adquirir la cosa para transmitir la propiedad a quien yo se la estoy vendiendo. Pero no significa que la venta que yo le hago de lo que no es mío no sea válido. No significa eso. Y la otra posibilidad que me da la norma es, yo le puedo decir, bueno, como usted sabe que yo le estoy vendiendo la cosa, pero yo no aparezco como el titular del dominio, yo no aparezco con la propiedad. Ahora, ¿cuándo hablamos de la venta de cosa ajena? Cuando estamos hablando de bienes que están sujetos a registro, como los bienes inmuebles y como los vehículos. Entonces, si yo le digo, yo no aparezco como el propietario de la cosa, pero yo le voy a hacer que el que aparece como propietario de la cosa le transmita la propiedad directamente a usted.
Eso se llama ratificación de la cosa vendida. Es decir, de que el que aparece con la titularidad del dominio, el que aparece como el propietario de la cosa, salga a ratificar la venta que yo hice. ¿Ok? Entonces, la norma me habla ahí de las dos situaciones. ¿Por qué preguntaba esto antes de que leyéramos la norma? Porque yo sé que muchos piensan que eso es un delito. Y de una vez se van al Código Penal a la estafa. Cuando ustedes se van a la estafa, a los verbos rectores que maneja el artículo de la estafa, dice que comete la estafa aquella persona que induce en un error a otro para obtener un provecho para sí o para un tercero. Pero si yo estoy diciéndole a la persona, yo le estoy diciendo, Juan Camilo, yo le voy a vender un carro, pero el carro no está a nombre mío, el carro está a nombre de Ali. Yo estoy vendiendo el carro de Ali, ¿sí? Ahí yo no estoy induciéndolo en error. Ahí no se va a configurar el delito de estafa. Lo que pasa es que la gente muchas veces piensa que muchas de las actuaciones rayan en lo penal. Y entonces la salida más rápida es ir y formular una denuncia. Porque al formular la denuncia penal, ya la persona se está imaginando que la justicia va a actuar así rapidísimo y entonces ya se imaginan a la otra persona que le van a imponer la medida de aseguramiento y entonces para evitar la medida de aseguramiento va a resolverle y va a pagarle. Eso es lo que se imagina la persona en su cabeza. Otra cosa es que ocurra así. Y si ustedes miran, el Código General del Proceso tiene unos términos perentorios de duración de las actuaciones judiciales para que hayan sentencia, para que el juez resuelva. En los asuntos penales no hay plazos. Una persona va y formula una denuncia penal y de ahí hasta que llegue a imputarle cargo ante el juez, que es donde ya se va a convertir en el proceso penal, cuando le hacen la imputación, cuando el fiscal va y le imputa cargos ante el juez y arranca el juicio, desde la denuncia hasta llegar a ese punto pueden pasar días, meses o años. Ahí no hay plazos. Entonces, la gente termina congestionando la rama judicial, el aparato judicial. Piensan que todo se resuelve a través de la fiscalía. Lo mejor del cuento es que hay muchos abogados que le dicen al cliente lo que quieren escuchar con tal de obtener unos honorarios. Mejor es cobrar la consulta y decirle la verdad. Así no sea lo que quiera escuchar la persona. Pero muchas veces la persona quiere mejor consultarla a 4 o 5 abogados y que ninguno de ellos le cobre la consulta y al final no terminó contratando a ninguno de esos. Y va y contrata a otro. Así sucede. Entonces... La pregunta, profe. ¿Usted qué opina, profe? ¿De qué? Pues hacer la consulta. ¿Usted qué opina, profe? Ya voy para allá. Entonces... la situación para evitar ese tipo de cosas debería ser una mayor socialización, aun cuando la Superintendencia de Notariado y Registro ha hecho campañas publicitarias por la televisión, por los grandes medios de comunicación, mencionando que lo que da la titularidad del dominio es la inscripción en el registro de instrumentos públicos, no la firma de la escritura es lo que da la propiedad. Pero eso no es suficiente. Si ustedes analizan cómo funcionan los créditos hipotecarios, cuando alguien va a comprar una casa con un crédito hipotecario o un apartamento, la entidad financiera le dice, bueno, señor Juan Felipe, usted va a comprar X apartamento y nosotros como entidad financiera le vamos a prestar tanta plata, pero usted debe, para que nosotros aprobemos el desembolso, usted debe pasarle los documentos de ese predio al abogado X, que trabaja para el banco, para que ese abogado haga un estudio de títulos. Y el abogado va a mirar la viabilidad y va a emitir un concepto si el asunto, si es viable para la entidad financiera o no. Lo ideal sería eso, que hubiese esa cultura
ciudadana, que las personas contrataran los servicios del abogado antes de, decir, una forma preventiva, una asesoría preventiva, y no contratar al abogado cuando ya están metidos en el problema. Es una forma, digamos, como de evitar o disminuir ese tipo de casos, de situaciones. Ocurren, no con tanta frecuencia, pero ocurren de que hay gente que se siente estafada porque le están vendiendo algo que no es de la persona, ¿sí? Entonces piensan que necesariamente eso es un delito. Entonces, de pronto, para tratar de disminuir ese tipo de prácticas, hacer o generar una cultura ciudadana para tratar de evitar ese tipo de cosas. Eso es lo que yo creo, porque no necesariamente va a ser, y no significa que el abogado vaya a dejar de ganar, porque es que el abogado puede dar la asesoría y cobrar por su asesoría, y es mejor una asesoría de 1 hora, 2 horas, a meterse en un pleito de meses o años. El dinero va perdiendo poder adquisitivo. Con lo que ustedes compraban, digamos, con 200,000 pesos, un mercado a comienzos de año, hoy, a final de año, no les va a alcanzar para comprar lo mismo. Entonces, le puede servir mejor resolver los asuntos o generar asesorías y resolverlas mucho más rápido, mucho más breves, que meterse en un pleito o en un proceso que no se sabe cómo va a terminar resolviéndose con tal de obtener unos honorarios. Dime, Carlos. Profe, ya usted nos dijo que el inmueble y nos estaba acabando ahorita de hablar de lo de la escritura pública. Entonces, un ejemplo, un terreno que haya sido comprado por compraventa y yo quiero perfeccionar ese contrato o llevar a escrituras públicas, ¿ese documento es válido? ¿Se puede hacer desde la compraventa para elevarlo a escritura pública? ¿Cómo? Repíteme la pregunta. O sea, compré un terreno por compraventa. Ajá, el contrato de compraventa. Compraventa notariado, o sea, con registro notariado, pero compraventa. Para perfeccionar ese título, valor, como es un terreno, es un inmueble, yo debo sanear, voy a sanear ese título, lo voy a hacer a través de escritura pública. Ese documento puede servir para adjuntar y decir que fue adquirido de buena fe, ese inmueble. Como lo vamos a ver en la norma ahora más adelante, en las obligaciones que tiene el vendedor, cuando la compraventa versa sobre inmuebles o sobre vehículos, debe el vendedor celebrar la tradición, y la tradición se hace con las solemnidades que exige la norma. Si estamos hablando de un inmueble, ¿qué solemnidad va a exigir la norma para transmitir o para hacer la tradición? La escritura pública. Es una obligación del vendedor. Si estamos hablando de un vehículo, ¿cuál es la forma de transmitir esa tradición? A través de los documentos que solicita la autoridad de tránsito para el registro del traspaso de esa propiedad. O sea, Profe, los y si es que ya formularios y eso. por la edad lo declaran, o sea, por la edad que tiene la persona como tal, los hijos ya lo declaran que no tiene la capacidad y los hijos se resisten. Acuérdate que ya no existe la incapacidad Sí, ni la nos discapacidad, dijo ya que ya desapareció. no se podía declarar a la persona interdicta ni incapaz, pero por la edad que tiene el señor como tal, los hijos se niegan a que el señor firme y los hijos no quieren La aceptar. persona puede hacer con sus bienes en vida lo que bien le parezca. De hecho, el gobierno ya reglamentó la figura de la hipoteca inversa, ¿sí? ¿Por qué? Porque el dueño del predio puede hacer en vida lo que quiera, puede venderlo, puede regalarlo, puede donarlo, puede hacer lo que quiera con las propiedades. ¿Cuándo el hijo tiene o cuándo los hijos van a tener el derecho? Cuando fallece. Ocurre la muerte, pero yo como propietario puedo disponer de mis bienes como quiera, ¿sí? Ahora, ya acuérdate que la 1996 del 2019 desapareció la interdicción. Entonces, la persona no podría necesariamente evitar que o aceptar que los hijos se opongan a la celebración del contrato, ¿sí? Como tal.
Dime, David. Profesor, tengo una pregunta referente, de acuerdo a lo que usted o lo que hemos visto, de que sí se puede vender algo sobre lo cual no se tenga, digamos, que un título. En este caso, digamos, sobre los bienes que son sujetos a registro, o en este caso los vehículos, ¿estaría bien o estaría mal vender un vehículo a otra persona? Obviamente lo que usted dice, informándole sobre la condición o el estado legal del vehículo. Cuando un vehículo está sujeto a prenda de garantía por alguna entidad bancaria o alguna entidad financiera. La prenda no saca del comercio el vehículo. Lo que saca del comercio el vehículo es un embargo, la orden del juez ante la autoridad de tránsito. Eso es lo que prohíbe la compraventa. Pero la prenda, tratándose de un vehículo, o la garantía mobiliaria, como se aplica con la ley 1676-2013, no saca del comercio el vehículo. Ahora, que tú vayas a la autoridad de tránsito, al SIN, por ejemplo, aquí en Bogotá, y tú les digas que vas a registrar el traspaso, la compraventa de un vehículo que está garantizándose una deuda con una prenda, en el SIN te van a decir que no te lo reciben, pero porque le dan una indebida interpretación a la norma. Lo mismo que sucede con un bien inmueble. Una hipoteca tampoco saca del comercio el inmueble. La garantía existe con la hipoteca, pero el notario perfectamente puede correr la escritura con la garantía. Perfectamente. Ahora, que el notario, para curarse en salud, te diga, bueno, tráigame un documento donde el acreedor hipotecario esté aceptando la compraventa, eso es otra cosa, ¿sí? Pero no significa que la norma prohíba esa operación porque haya una garantía. Lo único que va a dejar por fuera del comercio la cosa es un embargo. Cuando hay un proceso ejecutivo y el juez da la orden de embargar la cosa y pesa el gravamen del embargo sobre la cosa, la medida cautelar. Eso es lo único que va a sacar del comercio. O sea que en el caso de ir a registrar un vehículo sobre el cual repose una prenda o una inscripción de garantía con prenda, es posible que, bueno, pues es lo que usted dice, de pronto el organismo de tránsito va a decir que no, pero sería totalmente legal de que aún el carro, teniendo la garantía prendaria y teniendo una deuda aún por pagar, puede hacerse la transferencia del registro, del título Como del te dije, dominio. la autoridad de tránsito no lo permite, pero es porque ellos, digamos, curarse en salud y evitar de pronto fraudes, pero la norma no lo saca del comercio. Lo único que saca del comercio es un embargo, no ese tipo de situación. Ahora, ¿qué ocurre con la venta? Llevándolo a la venta de cosa ajena, con un ejemplo de un carro. Sucede mucho que la persona vende, digamos, A tiene el carro y se lo vende a B y no le puede hacer traspaso por la razón que sea. Y entonces B le vende el carro a C y le entrega el carro, ¿sí? Pero no le puede hacer el traspaso. Pero B le está diciendo, yo voy a hacer que A te firme directamente el traspaso. Le está diciendo que el carro es ajeno, que la propiedad la tiene otra persona. Eso es una venta de cosa ajena. Y es un ejemplo que sucede mucho en el país. Un traspaso abierto es eso, ¿no, profe? Sí, siempre dicen eso, pero cuando lo está haciendo la persona, lo que está diciéndole es el carro está a nombre de un tercero. Eso se llama venta de cosa ajena. Realmente está transmitiendo en la posesión de la cosa. Profe, pero digamos, yo tengo entendido que si hay norma especial en la que dice cuando se va a hacer el traspaso de un vehículo, el vehículo no tiene que tener ni limitaciones ni gravámenes a la propiedad para poder realizar la inscripción. ¿Cómo? O sea, hay una norma especial en la resolución 123-79 del 2012
que dice que cuando se va a hacer un traspaso de propiedad de un vehículo, el vehículo no puede tener ni limitaciones ni gravámenes a la propiedad para poderse registrar en el traspaso. Sí, pero el código de comercio no saca no saca del comercio el bien, por eso. Profe, disculpe una pregunta. Yo tengo un caso puntual con respecto al ejemplo que está dando de vender la cosa, un tercero que venda la cosa que no es propia. Pero yo en este caso, o sea, yo vendí un carro y tengo un contrato. Se te escucha entrecortado. No se ha cumplido, o sea, se cumpliera una condición, yo hacía el traspaso, profe. Ahora se te escucha un poquito mejor. Profe, ¿me escucha? Sí. En el caso puntual, el compra basados No se escucha. Profe, lo que pasa es que hay que dejar una claridad, ¿sí? Y es una lo que cláusula en cierto vendió el carro a un tercero, ahora parendos y demás. Y digamos, a la persona a la que yo le vendí el carro directamente, o sea, él no ha terminado el contrato conmigo porque no cumplió con eso, pero tampoco no se puede hacer el traspaso hasta que no quede al día y la persona que tiene el carro no lo pone al día. Entonces, no sé, o sea, entre ellos dos, ¿qué tipo o sea, bueno, y ahora vamos también a ver hay un más contrato adelante. de compraventa entre ellos dos? Más adelante vamos a ver cuando termine de avanzar el tema la solución a ese tipo de situaciones. Profe, es que el gravamen no saca nunca el predio del comercio. Sí, pero vamos a dejar hasta ahí la discusión de lo de saque el comercio y eso, sí. Enfoquémonos porque después nos vamos por la rama, ¿sí? Esa parte porque quedé con duda. Bueno, entonces, dentro del contrato de compra-venta hay dos partes, ¿cierto? El vendedor y el comprador. Cada uno, o sea, cada parte tiene unas obligaciones. Les pregunto, ¿cuáles serían las obligaciones que tendría el vendedor? Entregar la cosa. Entregar la cosa. Entregar la cosa. Y el saneamiento de la cosa vendida. Sanear y transferir el título. Sería la entrega de la cosa. Esa sería la principal, por decirlo de alguna forma, la principal obligación que tendría el vendedor. Ahora, la cosa debe entregarla en la fecha establecida y en el lugar establecido. Entonces, la entrega de la cosa en el lugar establecido y en la fecha establecida. Porque si no se entrega en el lugar establecido, sería un incumplimiento por parte del vendedor. Y al incurrir en esa mora, entonces la norma dice que tendría que pagarle los perjuicios que se le ocasionan al comprador. Así como la fecha, debe mencionar la fecha en la cual se va a entregar la cosa. Dime, Diana. Dime, Diana. Bueno, prosigo. Aparte de esas obligaciones que tiene el vendedor, si el vendedor no establece el plazo
en el cual va a entregar la cosa, la norma dice que la cosa se debe entregar entonces dentro de las 24 horas siguientes a la celebración del contrato. ¿Y qué obligaciones tendría el comprador? La capacidad de adquirir la cosa. La cosa, profe. Sería recibir la cosa en el lugar y en la fecha establecida por el vendedor. Lo primero es recibir la cosa. Claro, también es una obligación pagar el precio. Pero vamos a ver ahorita los artículos que incluso se puede recibir la cosa sin haber pagado el precio. Porque el precio se puede pagar a plazos. Y eso no suspende el contrato como tal. El contrato de compra-venta es un contrato de ejecución instantánea. ¿Qué significa eso en castellano? Que tan pronto se celebró el contrato, se ejecutó. Ahora, que las obligaciones surgidas del contrato se vayan incluso a extender con posterioridad a la firma del mismo, eso es otra cosa. Porque hablaremos más adelante, por ejemplo, de la reserva de dominio, de algunas cláusulas que se pueden establecer en el contrato de compraventa como la reserva de dominio. Dime, Carlos. Profe, pregunta. Para darle solemnidad a ese contrato, ¿es necesario elevarlo a notaría, al registro notario? No, ¿no? Como es un contrato entre las partes, ya si es para el inmueble o para el vehículo, pues ahí están obligadas las partes, el uno a recibir el dinero y el otro a transferir la titularidad Lo que se hace ante el notario no es más que presentación personal de las firmas. Lo que le llaman autenticación. Eso es lo único que está diciendo el notario es que la persona que firmó el documento fue la que se presentó delante de él. No más. Ok. Ahí no está autenticando el contenido del documento. Porque si las partes quieren que el notario les coloque el sello sobre el contenido del documento, avalando el contenido del documento, ahí entonces el notario puede hacer observaciones al contenido del documento. Pero cuando las personas van y llevan un contrato, cualquiera que sea el contrato, llámese una promesa de venta, llámese un contrato de venta de un vehículo, cualquiera que sea el contrato, lo único que hacen es declarar el notario que la persona que firmó se presentó delante de él. Eso es lo único que hace, no más. Eso no significa que le dé mayor validez al contrato. Lo único que se trata de evitar es que en un eventual proceso judicial, entonces la persona tache el documento de falso, tache por falsedad el documento diciendo que no la firmó. Y entonces se dilata el proceso porque tiene el juez que designar un grafólogo, un perito para que diga si la firma es de la persona o no es de la persona. Eso es lo único que se evita al hacer la autenticación de un documento. Solo eso, que en un eventual proceso no le formulen una tacha. ¿Por qué? Porque el notario está certificando que el que firmó se presentó delante del notario. Ok, profe. O sea que para curarnos en salud, sí es mejor llevarlo ante notaría para evitar un eventual proceso en caso de. Pero el hecho de que no se haga no significa que sea menos válido. ¿Preguntas? Bueno, vamos entonces a ver los artículos. ¿Les aparece la pantalla? Sí, doctor. Sí, Sí, señor. Bueno. Sí, doctor. ¿Quién me lee el 920?
Artículo 920. Precio. No habrá compraventa si los contratantes no convienen en el precio o en la manera de determinar. Pero si el comprador recibe la cosa, se presumirá que las partes aceptan el precio medio que tenga en el día y el lugar de la entrega. El precio irrisorio se tendrá por no pactado. ¿Cuál sería el precio irrisorio? La lesión enorme de la que hablaba ayer. Entonces, si las partes no establecieron el precio de la cosa, no significa que se invalide la compraventa. O sea, el contrato igual se perfecciona. Entonces, si se dan cuenta, el precio no sería un requisito esencial del contrato de compraventa. O no sería una conditio sine qua non determinar el precio. Porque si las partes no lo hicieron, se va a determinar por el precio del mercado, por lo que valga el día de la entrega en ese lugar donde se va a entregar. ¿Quién me lee el 921? 921. Precio determinable por el promedio del mercado. Cuando las partes para la determinación del precio se remitan al que tenga la cosa en ferias, mercados públicos de valores y otros establecimientos análogos, o estipulen como precio el corriente de plaza, se tomará el precio medio de la cosa, tengan la fecha y lugar de la celebración del contrato. Ok, gracias, Edilberto. Bueno, entonces, como se puede ver, el precio es un requisito, ¿sí? O es una obligación de pagarlo por parte del comprador. Pero si no lo determina, igual se va a fijar por lo que valga la cosa ese día en ese lugar. Miremos el 922. Ahí les aparece la pantalla. No, señor. Sí, Sí. ¿Qué aparece, profe? Sí, profe. Ah, es que se me volvió a ir el link. Artículo 922. Tradición de inmuebles y de vehículos automotores. La tradición del dominio de los bienes raíces requerirá, además de la inscripción del título en la correspondiente oficina de registro de instrumentos públicos, la entrega material de la cosa. Parágrafo. De la misma manera, se realizará la tradición del dominio de los vehículos automotores, pero la inscripción del título se efectuará ante el funcionario y en la forma que determinen las disposiciones legales pertinentes. La tradición así efectuada será reconocida y bastará ante cualesquiera autoridades. Ok. Bueno, entonces, además de la obligación de entregar la cosa, ¿sí? Por parte del vendedor, cuando el bien que se está vendiendo está sujeto a registro, pues tiene la obligación de realizar la transmisión, como lo mencioné hace un rato. Si se trata de un inmueble, pues la firma de la escritura pública, y si se trata
de un vehículo, entonces realizar la firma de los documentos para el traspaso, los formularios, ese formulario único nacional, creo que se llama, algo así, y los documentos que exige la autoridad de tránsito para proceder a la inscripción del traspaso como tal. ¿Ya les aparece en la pantalla? Sí, profesor. ¿Quién me ayuda con el 924? Artículo 925. No, 924, plazo de la entrega. Artículo 924. Plazo de la entrega. El vendedor deberá hacer la entrega de la cosa dentro del plazo estipulado. A falta de estipulación, deberá entregarla dentro de las 24 horas siguientes al perfeccionamiento del contrato, salvo que de la naturaleza del mismo o de la forma como deba hacerse la entrega se desprenda que para verificarla se requiera un plazo mayor. Ok, entonces, primero se va a entregar la cosa en el plazo estipulado. Si no se estipula, se va a entregar dentro de las 24 horas siguientes. Sucede que el vendedor de la cosa puede tener conocimiento que esa cosa que está vendiendo tenga ciertos desperfectos, ¿sí? Lo que se llama vicios ocultos. Entonces, si resultan vicios ocultos, una vez celebrada la compraventa, el vendedor está en la obligación de salir al saneamiento de esos vicios ocultos. Lo que ustedes conocen como garantía. ¿Ok? Ese es el artículo. Bien, gracias a Dios, ¿cómo está? Ah, bueno, me alegra. Muchas gracias, buenas noches, buen turno, más bien. Jason, micrófono. Sería el 934, que nos habla de los vicios ocultos. Ahora, los vicios ocultos tienen un término de prescripción. Entonces miremos que el artículo 938 nos habla de la prescripción de las acciones, que son 6 meses. Los 6 meses cuentan a partir de la entrega de la cosa. En algún tipo de bienes, de compraventa de bienes, se aplican las disposiciones de la Ley 1480 del 2011, el Estatuto del Consumidor. De esa hablaremos posteriormente en otra clase. ¿Ok? Entonces, prescripción de las acciones para el saneamiento, 6 meses. Artículo 943, obligaciones del comprador. ¿Quién me ayuda con el 943? Doctor. Artículo 943. Obligaciones de recibir. El comprador estará obligado a recibir la cosa en el lugar y el tiempo estipulados, y en su defecto en el lugar y en el tiempo fijados por la ley para la entrega, so pena de indemnizar al vendedor los perjuicios causados por la mora. Ok, entonces, obligación de recibir la cosa en el lugar y en el plazo estipulado. Así como también tiene la obligación, pues, de pagar el precio de la cosa. Artículo 947. ¿Quién me lee el 947? Artículo 947. Obligación para pagar el precio. El comprador deberá pagar el precio en el plazo estipulado o en su efecto al momento de recibir la cosa.
Ok. ¿En el plazo o al momento de recibirlo? Significa que las dos situaciones son válidas. Que se pacte pagarlo inmediatamente o posteriormente. ¿Preguntas hasta acá? No, señor. ¿Quedó todo claro? El día martes vamos a seguir hablando del contrato de compraventa. Voy a terminar de hablar de la compraventa. Algunas figuras que se pueden utilizar con este contrato de compraventa, como por ejemplo la reserva de dominio. ¿Ok? No se les olvide el domingo pues hacer las lecturas dominicales, retoman el hábito de las lecturas. Y ya quedaron listos los grupos, Miguel. Sí, señor. Ya quedaron listos los grupos. Los grupos. Ya, sí, señor. Ok. Bueno, ¿alguna última cosa antes de finalizar? ¿O quedó todo claro? Bueno, entonces nos vemos el martes. Feliz fin de semana. Si Dios quiere. Gracias, Muchas profe. gracias, doctor. Doctor, Gracias, gracias. doctor. Muchas Muy gracias, doctor. amable. Feliz fin de. Muchas gracias, doctor.